Buenas tardes, mi nombre es el profesor Raimundo Mendoza Vázquez, soy perteneciente al Departamento de Ciencias Básicas e impartimos las materias en el área de matemáticas. La presentación o el tema que vamos a tratar hoy es con respecto a la unidad 1 de números reales. El material que se presenta obviamente es referente al libro de Matemáticas 1 de cálculo diferencial de la editorial Cengage del autor Larson. ¿Ok? Entonces el objetivo de esta unidad es obviamente conocer los números reales, centrándose principalmente en el tema de desigualdades. Para la materia de cálculo diferencial ACF 0901 que se imparte en el primer semestre en el área de ingenierías. Ok, ¿cuáles son los números reales? Pues de una forma sencilla los números reales se pueden representar por una letra R de forma estilizada, de color negro, itálica o estilizada de cualquier manera. Los números reales se componen de los números racionales, como se muestra en el recuadro de color azul, los cuales obviamente se encuentran los enteros, y los números naturales obviamente incluyendo el cero. Además, los números irracionales, aquellos que obviamente, como se muestra en pantalla, el ejemplo más específico es el valor de pi. ¿Qué más? ¿Cuáles son las propiedades que se encuentran en los números reales? Pues se presentan las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, neutro aditivo, neutro multiplicativo, todas aquellas operaciones que obviamente nosotros ya conocemos que se presentan en la suma, resta, multiplicación, división, etc. Las propiedades de los negativos o propiedades de los signos, que nos encontramos también en las operaciones en el conjunto de los números reales. Obviamente las que más ocupamos ya sabemos. Si multiplicamos dos números con signos negativos, menos por menos nos da más. Si multiplicamos un número negativo por un positivo, obviamente nos da un negativo. Y obviamente podemos combinar obviamente las propiedades conmutativa, distributiva y asociativa que se vieron en la anterior diapositiva. ¿Sí? Propiedades de las fracciones. Las propiedades de las fracciones, pues ya sabemos, podemos las fracciones sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. La que más nos cuesta o recordamos casi siempre es la de la multiplicación, donde podemos sacar al multiplicar podemos sacar multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Obviamente en la división podemos obviamente también practicar una multiplicación que le llamamos la regla del sándwich, o extremos por extremos y medios por medios. Y obviamente lo de la suma, pues obviamente debemos de tener, y la resta, debemos tener un común denominador para obviamente realizar estas operaciones. ¿Sí? Dentro de los números reales, obviamente esto los podemos representar dentro de la recta real. Con número central a lo mejor podemos colocar el 0, a la derecha los números positivos, a la izquierda los números negativos, más a la derecha el infinito, más a la izquierda el menos infinito, y colocar obviamente los números racionales, enteros, irracionales, fracciones, como los conozcamos. Dentro del conjunto de intervalos, ya sabemos nosotros los intervalos generalmente, o los conjuntos, sabemos hacer las operaciones más básicas de unión o intersección de conjuntos: conjunto vacío, conjunto universal, conjunto vacío. Y dentro de estos conjuntos nosotros vamos a representar un conjunto mediante intervalos. ¿Cómo se representa mediante intervalos? Pues lo podemos representar gráficamente por medio de notación o por medio de la descripción de un conjunto. ¿Sí? Simplificando, tenemos en la notación o en la gráfica, obviamente intervalos abiertos, cerrados, abierto por la derecha, abierto por la izquierda, que tienden al infinito por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Y obviamente de menos infinito a infinito, correspondiendo al conjunto de todos los números reales. El valor absoluto, generalmente lo aprendemos como que el valor absoluto de cualquier número, ¿sí? Generalmente decimos que si es positivo nos da un valor positivo, y si es un valor negativo obviamente lo convertimos a positivo, ¿sí? También ahí podemos aplicar las diferentes propiedades, ¿sí? del valor absoluto. ¿Qué más? Desigualdades. Una desigualdad se representa obviamente por los símbolos mayor, menor, mayor igual, menor igual, o también por paréntesis o corchetes, o por una bolita o un circulito sin rellenar, un circulito relleno. ¿Y cómo podemos resolver una desigualdad? Pues obviamente aplicando una serie de reglas. ¿Qué reglas? Pues obviamente podemos despejar la variable que estemos manejando a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Al valor más positivo. Obviamente aplicar las reglas que si está multiplicando pasa dividiendo, dividiendo pasa multiplicando. Y finalmente obviamente la bibliografía la volvemos a repetir: Matemáticas 1 de Larson de cálculo editorial